tú entre toda aquella gente, eras tú con tus aires de importante, eras tú quien pintabas mi espacio más. Hola, yo me llamo José de Jesús y voy a exponer sobre las ramas de los derechos al profesor Miguel Ángel Ramírez. La rama de los derechos son oscuro y transformabas en poesía mi porción de cielo. Derecho político. Es el que estudia la teoría general del Estado. Se diferencia de la constitucional. Se considera por ambos órdenes normativos, pero no con el mismo carácter. Su objetivo es la organización política que estudia las normas constitucionales que rigen en un estado determinado. Los derechos políticos son aquellos con condiciones que permiten a los individuos o sujetos a la legislación de un estado y considerado como nacionales. Los derechos políticos incluyen el derecho de votar, derecho a ser votado para un cargo, derecho de participar en el gobierno. Les explicaré en el cartel los derechos políticos, que otorga a los ciudadanos como el derecho de votar. Se suspende por delito que merezca la pena corporal. Pertenece exclusivamente a la persona como ciudadano cuando tiene la mayoría de edad. El ciudadano no requiere tener la nacionalidad y ésta se adquiere por nacionamiento, naturalización. Cuando una persona nace, como nació en un estado, ya tiene su nacionalidad hecha y derecha desde que nació. Eras tú aquella noche que nos perdimos entre palabras, contratiempos. El siguiente derecho es el derecho constitucional. Es la rama del derecho que se encarga de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado. Se conoce como derecho constitucional. Su objetivo de estudio es forma de gobierno y a la regulación de los poderes públicos, tanto su relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos. Tienen como finalidad establecer la forma de gobierno. Las leyes públicas del Estado buscan proteger el Estado del Derecho. Uno de los ejemplos es el derecho de la vida, a la libertad de tránsito, a la privacidad y derecho a ser elegido a un cargo de gobierno. Si a destiempo, quizás me reconocerás en cómo te das, y también hoy prometo al mañana que en ti no pierdo. El siguiente derecho es el administrativo, que se encarga a la regularización de la administración pública. Se trata, por lo tanto, el ordenamiento jurídico, respeto a su organización. Los principios incluyen entre las formas que operan al principios de la función. Nacimiento del derecho administrativo fue la Revolución Francesa de 1789. Ejemplo, es el juicio y sentencia de un delincuente. Lo que dice mi cartel. Derecho administrativo. Antecedentes. Los primeros antecedentes de derecho administrativo fue en el Imperio Romano, donde surgió las primeras instituciones, comenzaron a crear las primeras leyes. 2. Es la época francesa, donde empezó el ordenamiento jurídico francés, donde se inició la primera etapa del derecho, proclamando por la Revolución Francesa. Pero no creas a quien... Derecho migratorio. Es donde mandata la prohibición de toda la discriminación motivada por origen étnico o nacional en el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro donde distinto y consigue un cambio de la residencia habitada en el caso de las personas. Las causas de que emigren lo hacen por motivo económico, huyendo de pobreza, una mejor vida de países con mayor cantidad de migrantes
son Estados Unidos, Alemania y Rusia. México tiene el primer lugar en expulsión de emigrantes en el país. Uno de los ejemplos fue cuando los hondureños querían pasar por México al llegar a Estados Unidos. Lo hicieron para tener una muy buena economía, porque cuando estaban en su país no tenían dinero, tenían falta de economía, de todo. Y para tener una mejor vida social y económica, tuvieron que emigrar a otro país. Echar a perder, no lo debes creer. Dejo un pasado de espectros, busco nuevos. Mi siguiente derecho es derecho procesal. En las ramas del derecho público, que incluye al conjunto de actos mediante los que se constituyen, desarrolla y determina la relación jurídica. Derecho procesal. Sus elementos es el objetivo, ser gradual, procesiva. Subjetivo, persona que intervienen en el plan procesal. Etapas en el proceso civil. Juicio ordinario. Confines en las hojas de otoño, esconderé mis temores, dejo todo mi... Se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario en el propósito de obtener de las particulares un sufrimiento en el gasto público. Ejemplos: el Ministerio Público es el que lleva material en las diferencias de la investigación criminal. miedo en el soplo del viento y te cubro los hombros de un prudente. Penal es el que establece y regula el castigo de los crímenes o delitos a través de la imposición de ciertas personas o emisiones que constituyen el delito, así como las penas y medidas de seguridad para sancionar a quienes incluyen en la emisión de esos delitos. Derecho penal. Una de sus ramas es delitos contra los particulares. 2. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. 3. Delito contra la sociedad. 4. Delito contra la sociedad y el Estado. Silencio y no distingo aún. Es el conjunto de reglas que se encarga de regular las obligaciones entre trabajadores y patrones. El contrato del trabajador son las condiciones del trabajo, tales como la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, como proteger, hacer cumplir las obligaciones entre empleados. 10 tendencias del derecho laboral. Número 1. Los autónomos y su calificación jurídica. 2. Tipo de contratación laboral. 3. Protección del personal subcontrolado. 4. Convenio colectivo de empresa en la contratación pública. 5. La igualdad efectiva salarial entre hombres y mujeres. 6. Control del tiempo de trabajo o realizado. 7. Derecho a la desconexión digital. 8. Control empresarial de la actividad. 9. La protección de datos de los empleados. 10. Objetivo del Departamento de Recursos Humanos. Horizonte, universo, mi dirección. Se caracteriza por haber una evolución en la historia política del Estado mexicano. Es el encargado de intervenir y regular las relaciones entre capital y el trabajo. Se clasifica entre sectores económicos: la naturaleza, como la agricultura, la ganadería y la minería, considerando como el crecimiento de 4.5% anual. Esa es de acuerdo para la economía del tamaño para los mexicanos. Fuentes de riqueza en México son el petróleo, gas natural y la minería. Eres tú.
Eras tú aquella noche. Derecho notarial. Es la rama del derecho empresarial que estudia y regula la actualización notarial al igual que los instrumentos notariales en el artículo 42. La ley del notarial para la distinción federal define como los profesiones al derecho que contiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de la persona. Que nos preguntamos si acabaríamos donde acaban todos los momentos, pero lo sabes ya, que los conservarás y Derecho privado. Son las normas que rigen las relaciones profesionales propios de la organización privada, que dan entre el poder de proteger los intereses morales y patrimoniales. El derecho privado inició en el siglo XI, con los especialistas en derecho humano. Las ramas del derecho privado son: derecho civil, regula las relaciones y tensiones entre las personas. Derecho comercial, las transacciones comerciales, los intercambios por bienes y servicios por dinero. Derecho privado, regula las transiciones comerciales que se producen entre estados. Derecho rural, regula los asuntos de la vida en el campo y la reproducción agropecuaria. Derecho laboral, controla y ordena las relaciones entre patrones y trabajadores. también hoy dejaré para mañana el no pensar en ti. Pero no creas a quien dice que todo. Derecho civil es aquel que se encarga de regir los vínculos privados que las personas establecen entre ellas. El 9 de agosto del 2019 se publicó en el diario El Derecho Mexicano en materia civil romano, que viene de la denominación del derecho civil. El derecho civil se creó a partir del siglo XIX. Ejemplos: una persona tiene derecho a una investigación y juicio, junto así es sospechoso. Todo el fuego ceniza esparcirá. Derecho mercantil es el derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes. El objetivo es que se refiere a los actos del comercio. Las fuentes de derecho mercantil son el origen de una norma o disposición del comercio. Ejemplo: contrataciones de seguros, establecimientos de derecho y deberes de los empresarios. Lo bueno quedará. Dejo un pasado de espectros.